acá. Buen día a todos, muchas gracias por su asistencia, como siempre, en este caso al curso sobre la penitencia. Hoy nos toca la tercera clase, ¿no? Hemos visto en la primera el tema de la penitencia en la Sagrada Escritura, luego la virtud de la penitencia, y nos quedan 2 clases sobre el sacramento de la penitencia. La de hoy tiene como tema la liturgia del sacramento de la penitencia y la va a dictar el padre Jonathan Gusmerotti. Jonathan, como yo le digo, y él con paciencia me lo aguanta. El padre Gusmerotti es sacerdote de la diócesis de La Plata, formado en el seminario San José de La Plata y licenciado en teología con especialización en liturgia por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Así que es un gusto y un honor tenerlo acá con nosotros. Le damos la bienvenida y le dejamos la palabra. Muchas gracias, padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y sabiduría, dígnate infundir a nuestras inteligencias un rayo de tu luz. Danos agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar, facilidad de palabras para expresar lo aprendido. Que todas las acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar nuestro amor a ti para bien de los demás. Te lo suplicamos por medio de María, Madre tuya y nuestra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo creo que de más está decir que estoy muy nervioso. Se va a ir notando, espero relajarme a lo largo de la clase, que bueno, pude preparar también con la ayuda del profesor, porque el tema es amplio y bueno, hay que ser concretos, porque el tema de la liturgia en general uno sabe que tiene que ver con el misterio o con los misterios de Dios, ¿no? O Dios mismo que sale al encuentro del hombre, pero no directamente, porque justamente ese Dios se adecúa al hombre, al ser humano, ¿no? Nadie vio a Dios cara a cara, ¿no? Entonces, la idea de la clase es ver el misterio de cómo Dios da su perdón al pecador a través de gestos y palabras, a través de la liturgia. Y la idea es poder lograr, ver a nivel histórico, ver también el mueble que tenemos hoy en día, que es el confesionario, como lugar y elemento propio del sacramento, y después ver las distintas formas de celebrar el sacramento hoy en día, ver justamente eso, que entramos en contacto con algo muy grande y que es misterio. Pero bueno, hay cosas concretas que vemos, tocamos y olemos, y en eso consiste la liturgia, que nos muestra algo de eso, ¿no? Como decía el profesor, ya vieron la parte de la Sagrada Escritura, la penitencia en la Sagrada Escritura y la penitencia como virtud, ¿no? Con los textos de Santo Tomás sobre todo. Pero bueno, la idea es mostrar el carácter sacramental de la penitencia o del sacramento, ¿no? Después podemos verlo, o ya lo vieron, los distintos nombres. Pero bueno, los elementos litúrgicos fundamentales que permiten ver la acción divina de perdonar. Solo Dios puede perdonar los pecados, ¿no? Así se lo dijeron al Señor. Y es verdad, solo Dios. Pero por el misterio de la encarnación, y esta es la clave, ¿no? Ese Dios que es espíritu, como se afirma tanto en el Antiguo Testamento, se hace carne. Por ese misterio, ese abajamiento, esa kenosis que habla
San Pablo, nuestro Dios quiere dar el remedio de acuerdo a la enfermedad y a las características del enfermo. Dios actúa a través de gestos y palabras humanas que se transforman en una realidad teándrica. Ese concepto yo lo aprendí con el profesor Mayeregger, así que ustedes lo habrán escuchado más de una vez, ¿no? La realidad teándrica, en todos los sacramentos se da eso, ese misterio entre lo humano y lo divino, entre la cooperación que da el hombre o que en este caso da el sacerdote con los gestos que realiza, sea la imposición de las manos, sea pronunciando la fórmula, el recibimiento que también se habla en el ritual, ¿no? La acogida que uno da al penitente, son todas cosas humanas, pero bueno, que eso puede estar, pero no solamente. Si no está el poder de Dios atrás para perdonar, todo eso puede ser muy lindo y puede quedar como, lamentablemente, a veces da la sensación que pasa, que la confesión se transforma en una terapia, ¿no? Y uno va a confesarse, pero en realidad va a charlar o va a contar sus problemas. Y bueno, nada que ver. Mi idea es poder mostrar, que es justamente una realidad misteriosa, humano-divina, que tiene o tuvo elementos concretos que fueron cambiando a lo largo de la historia. Pensé la clase en 3 puntos. Primero, el desarrollo histórico del sacramento en cuanto a sus ritos. En Oriente y en Occidente hay fuentes que no son claras, por eso más bien voy a dar características generales, pero tendrá que quedar claro que hubo 2 o 3 momentos fuertes en el desarrollo del rito de la penitencia. El segundo punto, el confesionario como lugar propio donde el sacramento debe ser celebrado. Y el tercero, los elementos litúrgicos que ofrece el ritual actual. Yo ahí me traje el ritual y bueno, la idea es ir leyendo, mostrando. Algunos elementos se conocen porque yo creo que todos lo experimentamos, ¿no? Cada vez que uno se va a confesar, más o menos va a tener, pero puede ser que alguna cosa pueda ser nueva. Entonces empiezo con el desarrollo histórico. Uno habla de la iglesia antigua. Cuando uno dice la iglesia antigua o la iglesia primitiva, por lo general se refiere a los 7 primeros siglos de la iglesia, donde se veía y se vivía una unidad. Por eso uno puede hablar de la iglesia antigua, tanto en Oriente como Occidente, era primero que la iglesia no estaba muy expandida, ¿no? Pero la realidad era más o menos la misma, con algún acento distinto que tenía que ver con los ritos orientales o los ritos occidentales, pero más o menos la realidad era la misma. Entonces, lo que uno ve en los primeros siglos es que había una penitencia bautismal y una penitencia post-bautismal. En la penitencia bautismal es justamente lo que se hacía de preparación para llegar a recibir el bautismo. Y acá uno lo que tiene que pensar es sobre todo en el catecumenado, que es otro tema muy grande para desarrollar, pero había toda una preparación de conversión, de disponerse a recibir el perdón que daba el bautismo. El bautismo hoy en día también, ¿no? Si lo recibe una persona grande, borra el pecado original y borra los pecados personales. La persona que va a recibir el bautismo, grande, adulta, no se tiene que confesar. Esa es la realidad. Y eso es lo que primero se vivió entonces en la iglesia antigua, en los primeros siglos. El tema del catecumenado muy fuerte. Pero enseguida también aparece otro tipo de penitencia, que es la penitencia después del bautismo. Primero, por lo que vi, ¿no? Era medio inconcebible que uno pecara después del bautismo, porque la conversión tenía que haber sido tan fuerte, y aparte todo el fervor, uno piensa de la iglesia primitiva en ese periodo, ¿no? De las persecuciones y todo, como que no era concebible pecar después del bautismo.
ya me había preparado, ya había abandonado tantas cosas y bueno, pero pronto se vio que no era así. Y también hay que pensar cuando se da la paz de Constantino, el tema, la cantidad de gente nueva que entra en la iglesia, justamente pues ya el clima no era tan desfavorable. Pero bueno, en esa penitencia post-bautismal hay que distinguir entre los pecados leves y los pecados graves. Pecados leves, llamados también cotidianos, veniales, fruto de la fragilidad humana, y que los padres dicen que sobre todo, no están de acuerdo, que esos pecados leves se borraban con la oración litúrgica y personal. Y hacen mucho hincapié cuando explican el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, ¿no? Que uno le dice ahí al Señor todos los días. Ellos decían, los pecados leves, cotidianos, lo que tienen que ver con la fragilidad humana, se borran ahí. Pero no pasa lo mismo con los pecados graves. Porque dice, los pecados graves son evitables. Entonces ya ahí hay otra cosa ahí que tiene que ver con la voluntad de querer alejarse de Dios. No es tanto ya la fragilidad, es elijo cometer los pecados graves, que no son, digamos, algunos pecados sí coinciden, ¿no? Pero para ellos los pecados graves eran graves o eran gravísimos. Por ejemplo, hay tres que cuando ellos piensan los pecados graves, digo en la iglesia antigua, ¿no? Se piensa en la idolatría o apostasía, ¿no? Que con Dios directamente. Los pecados de la carne, sobre todo el adulterio y la fornicación, y los pecados contra la vida del prójimo. Acá el homicidio, ¿no? Hay listas, catálogos de pecados, pero todos están de acuerdo en esos tres, ¿no? Idolatría, fornicación o adulterio y homicidio. Esos son los pecados que, si se cometen, hay que hacer algo distinto, hay que someterse a una penitencia para que Dios pueda perdonar a través de la iglesia. Esos pecados entonces son los que conmocionan, los que rompen esa unidad o esa armonía que se da con Dios y con la iglesia. Por eso entran los dos. Entonces, hasta la mitad del siglo II hay pocas indicaciones de cómo era esa penitencia post-bautismal. Pero en general se puede ver por los textos así de los padres la preocupación general que hay por la salvación del prójimo. O sea, esas cosas que se cometieron, está en juego la salvación. Hay que ver cómo vamos a ayudar para que esa persona se arrepienta, ¿no? Está también el tema de la corrección fraterna. Está la intercesión ante Dios por los pecadores. O sea, por eso digo, la ruptura es con Dios y con la iglesia. Eso ya se ve también en las cartas de San Pablo, ¿no? Cuando se excomulga a una persona por lo que hizo, después se pide que ingrese otra vez a la iglesia. Pero bueno, en el fondo es la exclusión momentánea de la vida comunitaria. Por eso digo, no es solamente una relación espiritual con Dios, tiene manifestaciones concretas y visibles con la comunidad. El pecado grave te aparta de la iglesia, te aparta de la comunidad. Los autores de esta época son San Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Cipriano. Y con San Cipriano uno se acuerda en concreto el caso de los Lapsi. Los Lapsi en el siglo III, San Cipriano, ¿no? Pero los Lapsi eran los apóstatas, justamente, cristianos que habían apostatado de su fe por toda la circunstancia que había con las persecuciones. Pero dentro de los Lapsi había dos tipos. O sea, dentro de ese pecado grave, que era la apostasía, dos tipos. Estaban los que habían llegado a sacrificar al emperador y los que habían encontrado que les pudieran hacer un certificado como que habían sacrificado. Entonces, ya esa distinción ahí San Cipriano distingue, digamos, es mucho más grave haber sacrificado que haberse hecho hacer un certificado como que uno sacrificó.
pero igualmente es un pecado grave. Y ahí empieza, hay un texto concreto donde se ve que San Cipriano dice, no, esto no puede, la apostasía es un pecado perdonable, porque también está el tema de Tertuliano, ¿no? Hay pecados que según Tertuliano, en la segunda época de Tertuliano, son irremisibles, no pueden ser perdonados. No se puede hacer penitencia, no vale la pena hacer penitencia por eso. Pero bueno, esa doctrina después desapareció, ¿no? Todos los pecados pueden ser perdonados, pero algunos implica una penitencia, o sea, un rito exterior. Y esta penitencia post-bautismal adquiere su máximo desarrollo y rigidez también en el siglo IV y V. Yo hablé de la paz de Constantino, donde se produce una entrada masiva de personas en la iglesia. Y esa entrada masiva hace que descienda el nivel moral también. Ya ese fervor de los inicios, al entrar tanta gente, disminuye. Entonces hay que organizar la penitencia, hay que organizar el sacramento, más allá del bautismo. Entonces en este periodo cuarto y quinto se encuentran muchos cánones disciplinares de los concilios, decisiones y decretares de los papas, colecciones de consejos e instrucciones que hacían los distintos obispos, y también todos los escritos teológicos y pastorales sobre el sacramento de la penitencia de San Agustín, San Ambrosio. Penitencia pública. Y después esta penitencia, siglo VII, VIII, va a desaparecer y va a dar paso a la penitencia más o menos como la tenemos hoy en día. Pero me meto ahora de lleno entonces a explicar qué es esta penitencia pública. No, los pecados habían sido públicos, ¿no? Y si no habían sido públicos, algún cristiano se puede encargar de ir a avisarle al obispo lo que el otro había hecho. Porque era así. Se consideraba, y es así, ¿no? La realidad por el misterio del bautismo, ¿no? Formamos un cuerpo. Y eso en la iglesia primitiva era muy, muy claro. Entonces, si uno tiraba el nivel para abajo, había que ayudarlo. Y a veces el ayuda era denunciarlo ante el obispo que había cometido tal pecado para que el otro reconozca lo que había hecho, ¿no? Entonces, el primer periodo con el máximo desarrollo en el siglo de IV al VI se llama el periodo de la penitencia canónica o penitencia pública también, que, como decía, implica una liturgia, un conjunto de ritos, el obispo y la comunidad. También un aspecto pastoral, diversos ejercicios, el obispo como director de la conciencia, y otro aspecto jurídico, porque al pecador se le asigna un estatuto en la iglesia. Ahora pasa a formar parte de un grupo concreto, de un ordo, el ordo penitentium, ¿no? Se concede al pecador que se someta a la autoridad de la iglesia, que ya ha dado pruebas suficientes de la sinceridad de su conversión y quiere verse reconciliado con Dios por medio de la iglesia. Las dos cosas, ¿no? Estos pecados graves, entonces, que decíamos que ofendieron y rompieron la relación con Dios y con la iglesia, bueno, ahora no está todo perdido, pero implica volver, convertirse. Y cuando uno dio pruebas, dice, sincera de la conversión, es admitido a empezar a hacer penitencia. Voy a ser más claro, porque yo mismo me estoy confundiendo, porque quiero mezclar distintas cosas. El orden de la penitencia antigua era distinto al de hoy en día. Hoy en día uno se va a confesar, se confiesa, recibe la penitencia, la siente, se le propone, se acepta y uno recibe la absolución. Y la penitencia se suele cumplir cuando uno se va del confesionario. Muy pocas veces las personas cumplen la penitencia en el mismo confesionario o en el lugar donde se dio el sacramento. Pero en la iglesia antigua era al revés.
uno se confesaba adelante del obispo, que era el ministro ordinario. El obispo podía delegar también, pero ordinariamente era el obispo el encargado de la penitencia. Cumplía la penitencia, que muchas veces duraba años, ahora voy a hablar de eso, y al final recibía la absolución. Lo mismo, tanto había un rito al inicio como un rito al final. La penitencia la tenía que cumplir cada uno de acuerdo a lo que fuera, ¿no? Entonces, en esta penitencia canónica o pública, canónica porque justamente está regulada por reglas, ¿no? O pública porque se ve también lo que están haciendo, porque muchas veces la penitencia era permanecer, de rodillas en el templo durante toda la misa, durante años, ¿no? Ahora voy explicando eso, pero, había una publicidad de la penitencia. Distintos ritos, distintos pasos entonces en esta penitencia canónica. Primero, la admisión del pecador a la penitencia. El pecador confiesa su pecado al obispo, que era una confesión secreta. Sobre todo cuando el pecado no era públicamente conocido. Pero bueno, la confesión siempre fue individual y secreta. Lo que era pública era la satisfacción, ¿no? Lo que uno hace como para solucionar eso que hizo, ¿no? Pero la confesión siempre fue secreta. Por eso no hay que confundir confesión pública con penitencia pública, ¿no? Penitencia sabemos que es uno de los nombres que recibe el sacramento. Pero acá se refiere a la penitencia en el sentido de lo que me dieron de penitencia, ¿no? Que uno sigue hablando así. De penitencia usted va a rezar, de penitencia usted va a hacer, ¿no? Pero bueno, la confesión siempre fue secreta, no era la confesión pública. La penitencia sí, pública. Se le solicita al obispo, después de la confesión, se le solicita la penitencia. Se la recibe del obispo y es el obispo justamente al que le toca darla, aunque la confesión la pueda recibir un sacerdote delegado. Pero bueno, primero entonces la admisión. Uno es admitido a hacer penitencia, que al final de todo va a venir la absolución, va a venir lo importante si se quiere, pero cada paso va a ser necesario, ¿no? Y esto es también interesante, que el obispo puede imponer la penitencia cuando se entera de un pecado grave de la comunidad. Claro, a nosotros nos cuesta, pero las comunidades y los obispos eran casi como párrocos antes, las comunidades eran mucho más chicas y el contacto era más directo. El obispo puede imponer la impenitencia de un pecado grave cometido por un cristiano de su comunidad, sea por un rumor público, ¿no? Porque lo llama y le dice, ¿hiciste esto? O por una denuncia concreta. Pero y eso que a uno le sorprende es evangélico, acuérdense, ¿no? Primero trata de convencer a tu hermano, después llama a otro, la corrección fraterna, el texto de Mateo. Y si no entiende, si no quiere arrepentirse, díselo a la comunidad. Y bueno, acá era decírselo al obispo, por el bien de él, para que se meta y se ponga en práctica el tema de hacer penitencia. La materia entonces de esta penitencia canónica o pública son los pecados graves, sean públicos o privados. Pero ¿qué es lo que vamos a confesar o por qué hago penitencia? Porque cometí sobre todo uno de esos tres, ¿no? La apostasía o idolatría, un pecado de la carne o un pecado contra la vida del prójimo. El ser admitido entonces en esta penitencia, empezaba a formar parte del ordo penitentium, que era un estatuto, una clase de cristiano en esa época. Cuando uno formaba parte de este ordo es porque había reconocido su pecado y estaba cumpliendo la penitencia impuesta. Por eso pertenecer al ordo penitentium implicaba obligaciones y derechos, que no son los mismos que lo de los demás cristianos. Uno que pertenecía al ordo penitentium
la cosa más característica era que no podía recibir la comunión, pero ni tampoco presentar la oblación. La oblación era justamente llevar el pan y el vino, sobre todo, lo que se usaba para la misa, pero también se llevaba leche, se llevaba miel, ¿no? Es otro tema ese, ¿no? Pero no podía participar de lo que nosotros decimos la liturgia eucarística, por pertenecer a ese orden, ¿no? Entonces, esa clase de cristianos va junto con la otra, con los catecúmenos, o sea, los que se están preparando para recibir el bautismo, haciendo penitencias de otra manera, pero también están en esa situación distinta, y de los fieles en pleno ejercicio, ¿no? Fieles, digamos que no normales, si se quiere. Estos penitentes entonces no participan de la oblación ni pueden comulgar. Exclusión de la Eucaristía, ¿no? Que constituye la nota más característica. San Agustín habla, y otros padres, de estar separados del altar, como lo más característico, lo más fuerte, no estar lejos del altar, separados. Por eso se habla de excomunión, estar lejos de la comunión, que es distinto de la excomunión hoy en día, porque estar excomulgado hoy en día implica haber recibido una censura o un castigo, si se quiere, porque yo no me quise arrepentir de tal o cual pecado. Cosa distinta de la penitencia en la antigüedad, justamente. Ellos estaban arrepentidos y estaban practicando una penitencia. No era, no eran contumaces en el error, ¿no? o en el pecado. Justamente querían salir, pero estaban excomulgados de la comunidad, separados distintos, se vestían distintos también, pero sobre todo de la no poder recibir la comunión. En esta admisión entonces al ordo penitentium está un rito litúrgico. Ya esto es parte del rito, ¿no? Se ven que son cosas exteriores que se podían comprobar por todos. Pero lo fuerte es la oración que el obispo hacía como admisión y la imposición de las manos. El gesto implora las bendiciones de Dios sobre los ejercicios penitenciales, a los que desde ese momento debe entregarse el pecador arrepentido, al mismo tiempo que da testimonio de su pertenencia oficial al ordo penitentium. O sea, todo el mundo veía que este hombre o esta mujer avanzó y recibió la imposición de las manos y una oración donde se hablaba que Dios lo asista en todo este periodo. Digo, eso es justamente lo de la liturgia, ¿no? Son cosas externas que muestran lo interno. Pero podía ocurrir también que tal o cual pecador no sea incorporado públicamente al ordo. O sea, estaba haciendo penitencia porque había cometido un pecado grave, pero en razón del oficio que podía llegar a tener, no se lo incorporaba públicamente. Pero igual el gesto de la imposición de las manos y la oración estaba, porque formaba parte del rito. Las penitencias podían ser privadas o exteriores. Privadas, por ejemplo, oraciones de rodillas, ayunos, limosnas. O exteriores. Y las exteriores, por ejemplo, si la persona estaba casada, una penitencia era clásica, durante todo el periodo de la penitencia, abstenerse del uso del matrimonio. O si no estaba casada, la penitencia no casarse. También otra penitencia exterior, el no bañarse. ¿Ven? O sea, todo eso, ¿cuál es la idea? Va mostrando eso que pasó adentro, que se rompió esa relación con Dios, pero hay que ir manifestándolo exteriormente. Para eso ayuda la liturgia. A mí me ayuda mucho el pensar eso, ¿no? La medicina va de acuerdo a la enfermedad. Entonces imagínense, ¿no? Penitencia, no bañarse, la humillación. Además de, en esto exterior, quedar aparte en la asamblea litúrgica. Todo el mundo sabía dónde estaban los penitentes.
Que eso tiene su parte negativa, pero tenía también su parte positiva. No era sobre todo para humillarlos a los penitentes, era para darle un lugar y rezar por ellos. Y el hecho de ver que se estaban preparando también ayudaba al que no había caído en esos pecados a no caer, porque implicaba que el sacramento o la realidad misma del perdón de Dios es una cosa seria, ¿no? Esto sirve, o al menos a mí me sirve, para cuando uno se va a confesar, ¿no? De tomárselo con seriedad, no es cualquier cosa, ¿no? Por eso nosotros hoy en día no tenemos todo este aparato litúrgico exterior, no ocupamos un lugar especial en la iglesia, nos sentamos donde nos sentamos siempre, pero todas estas cosas ayudaban mucho. Entonces, esto se dio más bien en Oriente, esto de ocupar un lugar, el ordo penitentium, estos penitentes ocupaban un lugar en la iglesia, de acuerdo al pecado y de acuerdo a cómo venían cumpliendo la penitencia. Hay distintos tipos. Estaban los llamados flentes. Estos eran los que lloraban. Se quedaban en la puerta llorando. Y llamaban así. Lloraban por su pecado. Que estos en el fondo son los primeros, ¿no? Son los que pecaron más gravemente o los que están empezando a hacer penitencia. Les queda quedarse en la puerta a llorar. Los audientes, ya estos no se quedaban en la puerta, sino que entraban a lo que podría ser el nártex, ¿no? En las iglesias góticas, ¿no? Ese paso de lo profano a lo sagrado. No estoy afuera, pero tampoco estoy adentro. La catedral nuestra sirve, ¿no? O acá mismo. Pero en la catedral es como más claro, ¿no? Hay otras puertas adentro que todavía tengo que pasar. Se quedaban ahí y eran los audientes. Escuchaban, ya era un paso más adelante, escuchaban la celebración. Los subtrati, que los que ya estaban en el templo, pero permanecían postrados o de rodillas. Y otros, los estantes, estaban en el templo, pero de pie. Tanto los que estaban de rodillas como de pie ya se los veía en un lugar, ¿no? También se dice que es un esquema un tanto ideal, pero al menos en Oriente se esforzaba porque eso se cumpla, porque ayudaba a la comunidad. Los ayudaba a ellos, pero los ayudaba a la comunidad. Yo decía, no es sobre todo para humillarlos, sino para que se vea que lo que hicieron los dañó a ellos, dañó a la comunidad, y el camino de regreso es que estamos todos implicados. Por eso este periodo se llama así, ¿no? De penitencia pública o penitencia canónica. Tanto en Oriente como en Occidente existe un rito especial durante la misa, antes del ofertorio o antes de la comunión, o también al final de la misa, donde se da la oración y la imposición de manos, no ya tanto para ser admitido al ordo, formaban parte de este grupo, sino en cada misa se hacía una fila. Hay un texto de San Agustín donde pone, como le llama la atención, la larguísima, era muy larga la fila, que tenían que hacer, pensemos en el momento del ofertorio, para que el obispo rece y les imponga las manos. Además de otro elemento de la liturgia antigua que nosotros hoy lo tenemos, que es la oración de los fieles, ubicada en otro lugar, pero cuando se rezaba, los fieles ponían sus intenciones, se rezaba siempre por estos penitentes. Tenemos entonces la admisión, este periodo de la penitencia, que cada uno, distintas penitencias, pero ocupan un lugar en la iglesia, y por último viene la reconciliación. Terminado el tiempo de la penitencia, se le concede la reconciliación, que recibía distintos nombres: darle la paz, devolverle la comunión, recibirlo nuevamente en la iglesia. Y así como la admisión se desarrolló públicamente, lo mismo el tema del perdón de los pecados. La reconciliación era pública, ante la comunidad y ante el altar. Así como justamente uno de los nombres que
viene de San Agustín, ¿no? Ser separados del altar o estar ligados también, ¿no? El texto de San Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso de estar ligados se relacionó enseguida con el tema del perdonar o no los pecados, ¿no? Entonces a esta persona, este penitente que estaba cumpliendo la penitencia, estaba atado de alguna manera. Hasta que no reciba la reconciliación, queda ahí. Entonces, justamente, desligarlo. Y se desarrolla la reconciliación ante la comunidad reunida y ante el altar. El hecho mismo de la reconciliación con el rito, esto viene de un texto del ejemplo de la liturgia romana. La ceremonia comienza con una postulación dirigida al obispo celebrante. Acá me parece que ayuda el ejemplo cuando uno participa en una ordenación, ¿no? Sube por lo general el rector del seminario a hacerse cargo de esa persona que va a recibir, ¿no? Sabe si es digno. Acá lo mismo, hay alguien que fue acompañando a ese penitente y que se hace cargo delante del obispo, porque aparte el obispo tampoco iba a controlar todo. Pero bueno, un archidiácono, se dice, un diácono presenta al obispo. Y aquí este que lo presenta expresa el arrepentimiento de esa persona, que por lo general postrado en tierra, postrado. También hay algunas iglesias que se conserva, sobre todo algunas basílicas, donde hay como un círculo negro cerca del altar, y ese era el lugar de la reconciliación. Se avanzaban, se ponían en ese lugar. Y el obispo o un sacerdote delegado exhorta a los fieles a mantenerse libres de pecado. Ya está a punto de ser reconciliado, pero bueno, como que la última frase, ¿no? De aliento y justamente de motivarlo a que no peque más. Y luego viene la reconciliación propiamente dicha. Puse un ejemplo de una de las oraciones, de las fórmulas, la plegaria y la imposición de manos. Pon tu mano misericordiosa sobre nuestra mano, se le dice a Dios, para que por medio de la imposición de nuestra mano, gracias a tu cooperación, se derrame sobre ellos la gracia del Espíritu Santo. La asamblea se une a la acción litúrgica orando en alta voz por los penitentes. Yo pienso que el padre Gabriel va a hablar del desarrollo de las distintas fórmulas, porque a él le toca, ¿no? Materia y forma, el tema de la teología misma del sacramento. Pero bueno, acá hay una fórmula que justamente se le pide a Dios que apoye su mano en mi mano. O sea, ven el tema del realismo, ¿no? Lo fuerte de esto. La plegaria y la imposición de manos, entonces, lo que resume este rito. Las reconciliaciones se daban una vez al año. La penitencia podía durar y duraba años, pero todos los años, y por lo general cerca de la Pascua, se daba este rito de la reconciliación. En Roma se daba el Jueves Santo, en Milán el viernes, y como hora característica de la reconciliación, las 3 de la tarde, por ser la hora nona, ¿no? La hora de la misericordia, de la muerte del Señor. Pero si el penitente estaba en peligro de muerte, la reconciliación se anticipaba. Justamente era cuestión de que muera en paz, y no era hacerlo sufrir. Sufría obviamente la persona, ¿no? Pero era una purificación. Igual que en las épocas de persecución, hay otro texto de San Cipriano que lo cité hace un rato, que estos lapsi, ¿no? Estos idólatras arrepentidos se transformaban en penitentes. Pero en el norte de África las persecuciones se seguían una tras otra, ¿no? Y cuando se enteraban que iba a venir una oleada, a esos penitentes se los reconciliaba, porque estaban en peligro, todos, en peligro de ser martirizados, ¿no? o de morir en ese estado. Entonces, para evitar eso, pero además también lo que dice San Cipriano es para que tengan una fortaleza especial. No lo voy a tocar, pero cuando uno comete un pecado grave, pierde la presencia de Dios en el alma, ¿no? Y lo que destacan estos padres es que pierde sobre todo esa fuerza que viene del Espíritu Santo, que es la que reincorporan al reconciliarse.
Entonces, en ese momento concreto de las persecuciones, lo que hay que tener es fortaleza, que vuelva el Espíritu Santo para que los ayude. Entonces, por más que se daba cerca de la Pascua la reconciliación, en peligro de muerte se anticipa. Bien, la duración entonces de esta penitencia pública o canónica le tocaba fijarla al obispo, de acuerdo con la intensidad del arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento o la actitud o la vida de esta persona se controlaba. Pero duraba años. Hay listas, ¿no? Penitencia por robar de 1 a 2 años. Haciendo penitencia, ocupando, volvemos, ¿no?, ese lugar en la iglesia. Fornicación, 7 años. 10 años para el asesinato. 15 años para el adulterio. El homicidio predeterminado, o sea, haber planeado, ¿no?, implicaba una penitencia perpetua. También se daba esto. Penitencia hasta el final. Y la reconciliación in extremis, o sea, en la agonía, porque había sido tan grave el pecado, ¿no? Pero bueno, eso también esas penitencias que duraban años se va acortando y empieza a focalizarse todo en la Cuaresma. Entonces queda como periodo fuerte de penitencia la Cuaresma para recibir la reconciliación el jueves o el Viernes Santo. Eso, la otra característica que estoy resumiendo lo que ya vimos, ¿no?, el carácter eclesial de la penitencia. Un texto de Tertuliano. El cuerpo no puede alegrarse del mal que acontece a uno de sus miembros. Es menester que se aflija todo entero y que se afane todo entero para curarle. La penitencia es pública no tanto para humillar, sino más bien para asegurarle la ayuda de la comunidad entera. Los fieles exhortan a los penitentes, lloran con los que lloran, porque a veces están los testimonios, ¿no?, que se quedaban en la puerta, llorando con ellos, y después entraban, y asegurándole la oración, ¿no? En la oración de los fieles iban a entrar. O también esto que decía, existió el buchón también, ¿no?, pero de decirle al obispo lo que había hecho tal o cual, pero no justamente con ese título que se lo damos nosotros anacrónicamente, ¿no?, sino justamente, somos un cuerpo, ¿no? Este texto es de Tertuliano. El cuerpo no puede alegrarse del mal que acontece a uno de sus miembros. Era un mal, es un mal estar en el orden penitentium. No es nada digno, ¿no? Además, el cuerpo no puede alegrarse del mal que acontece a uno de sus miembros. Es menester que se aflija todo entero, que se afane todo entero para curarlo. La duración, el carácter eclesial, las secuelas o las huellas que quedan de haber pertenecido a este orden, de haber hecho penitencia durante un tiempo para luego recibir la reconciliación. Por ejemplo, en algunas iglesias particulares, un hombre que fue penitente por el pecado que haya cometido, se supone grave, no puede ser ordenado, sacerdote, diácono, nada. No puede participar, no puede ser admitido a las órdenes sagradas. Y llevará una vida casi monástica en el mundo. Por eso, el que perteneció al orden penitencio después no es que anda saltando de acá para allá contento. Sí, pero no. Digamos, cometió algo muy grave que le va a quedar en la memoria y está bien. Por eso digo, es muy distinto a lo que nos pasa hoy en día. Dios le perdonó el pecado, pero toda esta parte ritual se ve que tiene una fuerza antropológica muy fuerte. Porque durante cuántos años estuve arrodillado, o estuve llorando, o estuve de pie, o no me dejaron entrar directamente. Y bueno, ahora mi vida no es la misma. Por eso, creo que lo digo más adelante, pero esta penitencia pública se recibía una sola vez en la vida. Así como el bautismo se recibe una sola vez, los padres hablan mucho, ponen juntos siempre el bautismo y la penitencia. Así como el bautismo se recibe una vez, la penitencia pública o canónica se recibe una sola vez. Es la segunda tabla después del bautismo.
después del naufragio o de la catástrofe del pecado original, más los pecados personales, ¿no? Todo el periodo del catecumenado, bueno, una tabla que te salva del naufragio. Y cuando aparece y se desarrolla bien esto de la penitencia pública, bueno, la segunda tabla, pero no hay otra. Vuelvo, hasta el siglo VI pasó esto. Y repetitividad, acá está. El que caiga nuevamente en alguno de estos pecados graves, esperará en Dios, se decía. Ya a nivel eclesial no podemos hacer más nada. Porque, bueno, en esta época se veía ese peligro, que uno se acostumbre a los pecados graves. Entonces no era la idea, era que se valorara la unión con Dios, la comunión con Dios, y se valorara el hecho de haberse separado y haberse unido nuevamente gracias a la intervención de la Iglesia, ¿no? Con todos los ritos que fui explicando. Y el valor sacramental, este era el sacramento, porque hubo, digamos, estudios, ¿no? que usando texto de los padres se dice, no, esto no es sobre los protestantes, ¿no? Este sacramento se inventó en el siglo XII, XIII, antes no existía el sacramento. No, esto tiene valor sacramental y es lo que decía sobre los padres, lo resumen en esto del Espíritu Santo y la comparación que hacen entre la penitencia pública y el bautismo, lo que dije hace un ratito, ¿no? Este era el sacramento. Me confieso con el obispo o me hacen confesarme porque le dijeron al obispo lo que hice. Durante años cumplo una penitencia y antes de la Pascua me reconcilio. Pero en el siglo VI se produce una crisis fuerte y cambia esto y pasa a parecerse mucho más de lo que uno piensa, digamos, al sacramento como lo celebramos hoy. Ya sería el sacramento entre el sacerdote y el penitente. Menos humillante, uno puede decir. Ya no estaba todo este exterior, ¿no? Ocupar un lugar en la iglesia, pero igualmente dura o rígida. La causa del cambio es que mucha gente no quiere cumplir la penitencia, no quiere participar, formar parte del ordo penitentium. Se pierde el fervor también. Entonces se considera que esa penitencia canónica ya no se adapta. ¿Y qué hacían entonces? Se bautizaban o posponían el bautismo hasta el final, hasta el momento de la muerte. Entonces ya empiezan a replantearse, a ver cómo hacer, porque esto de la penitencia pública, penitencia canónica, entró en crisis. Se abstenían por la debilidad también y por el tipo de penitencias que se daban, ¿no? Se produce el retraso del bautismo, ya que temían volver a caer en pecados graves. Y al retrasar el bautismo, se retrasa la comunión, se retrasa todo. Y acá lo que aparece en el siglo VI, VII, VIII fuerte, viene en ayuda o viene a solucionar este tema la parte de los monjes. Los monjes en Irlanda, sobre todo, porque ¿cuál era la costumbre en los monasterios? En el monasterio había un padre espiritual que podía ser o no un sacerdote y que ese padre espiritual escuchaba todo, inclusive los pecados, ¿no? Pero bueno, esa práctica de recibir la confesión, digo, no necesariamente era el sacramento mismo, pero los monjes la llevan a Irlanda. Cuando los monjes van a Irlanda, siglo V, VI, esa vivencia de los monasterios la empiezan a tomar también los fieles que vivían cerca de los monasterios. Una cosa importante de Irlanda es que en Irlanda, al inicio, no hubo diócesis. El mapa del cristianismo monacal justamente eran los monasterios y las ciudades o los pueblos que se hacían alrededor del monasterio.
Y era algo natural que los fieles participaran de la vida del monasterio y empezaran a participar de este modo de confesarse. O sea, un padre espiritual en el monasterio que yo le cuento todo y si es sacerdote me confieso. Entonces, los monjes no llevan a Irlanda la penitencia pública porque ya estaba en crisis en el continente, digamos. Llevan este modo, digamos, que ellos vivían y que los fieles empiezan a participar de esta manera. Acá el clásico, ¿no? San Patricio. Cristianismo monacal. Confesión hecha al sacerdote en secreto, así como también el cumplir la penitencia. Ya la penitencia tampoco era pública. Mientras tanto, no se comulgaba, obviamente. Y luego viene la reconciliación, que acá con los monjes en Irlanda toma el nombre de absolución. Hasta ahí, el nombre más común, clásico, era reconciliación, recibir la reconciliación. Pero bueno, aparece el nombre de absolución, también pasa a Inglaterra. Durante los primeros siglos, entonces, la penitencia pública, este periodo se llama de la penitencia privada o tarifada también. ¿Por qué? Porque existen tarifas o tasas de acuerdo al pecado, tal o cual penitencia. Ya había libritos, o sea, los confesores tenían sus libros, obviamente escritos por los monjes, donde se distinguía ya entre pecado leve y pecado grave. Antes solamente uno se confesaba de los pecados graves, o sea, la penitencia era de los pecados graves. Dijimos, la penitencia de los pecados leves o propios de la fragilidad, la oración litúrgica, personal, Padre Nuestro. Pero ahora en este periodo, desde el siglo VI para adelante, en la confesión ya se ponen los pecados leves como algo característico. Y dentro de las tarifas o de las tasas que se daban por los pecados, oraciones, limosna y sobre todo ayuno. Y estas tarifas se pueden conmutar, se pueden cambiar por otras cosas. Ya por eso este periodo así se llama la penitencia tarifada, ¿no? Porque lo mismo de ayuno era ayunar durante años. Digo, la penitencia era menos humillante, pero igual de dura. O la conciencia del pecado no se había perdido, de lo que había que tratar de sanar o de purificar no se había perdido, ¿no? Entonces, se pueden conmutar y se puede justamente encontrar una redención por limosna, por la recitación del salterio. La penitencia era, no sé, durante un mes, recitar los 150 salmos todos los días, y de rodillas, y en un cementerio. O sea, esa podría ser una receta que estaba en el libro. Y si no, 3 años de ayuno. Bueno, ¿qué querés? Elegí, pero no hay otra. Y eso también ayudaba a que no sea una cosa arbitraria, porque ya el obispo ya no aparece como el ministro ordinario, digamos, ya es más justamente lo de los monjes, más de los sacerdotes. Y otra característica fuerte, distinta, digo, pecados leves y pecados graves se confesaban, es que esta penitencia de los monjes es reiterable. Ya uno se puede confesar todas las veces que quiera. Los monjes vuelven al continente y traen este modo de confesar. Y no es aceptada en primer lugar. Hay un concilio, el concilio de Toledo, en el año 580, que prohíbe este modo, porque ven como que se va a desvirtuar y se va a perder. En realidad ya estaba perdido, porque justamente lo que dije, la gente ya no quería confesarse, por lo que implicaba la penitencia, ¿no? O sea, o había decaído mucho. Entonces el concilio de Toledo prohíbe este modo de confesión, penitencia y absolución privada. Pero 100 años después, otro concilio en Francia se aprueba, y así, un concilio sí, un concilio no, y gana el hecho de que en la Iglesia Universal, ya en el siglo IX, como que no hay vuelta atrás. Ya lo que sí, en un momento se dan las dos, la penitencia pública para los pecados públicos y graves, y la penitencia privada para los pecados graves, pero ocultos también.
Poco a poco entonces se va haciendo común dar la absolución después de la confesión. Y desaparece el sistema de tarifas. Eso fuerte en siglo XII y XIII ya está más que clara, que la forma que sobrevive del sacramento es esta, ¿no? La de la penitencia tarifada, la penitencia privada. Esa es la parte histórica, que es lo que habíamos hablado con el profesor, que era en lo que uno quería hacer hincapié, para que se vea que este misterio de la reconciliación tiene su parte misteriosa, pero su parte visible, ¿no? Entendible, experimentable, que nos ayuda a ver cómo lo vivieron los primeros cristianos este sacramento, ¿no? Litúrgicamente, admitidos a un orden, cumpliendo una penitencia, ocupando un lugar de la iglesia, recibiendo la absolución también públicamente. Uno se puede meter mucho en los textos. Pero bueno, esa parte yo la dejo ahí. Rápido, termino con el confesionario y el tema del ritual hoy en día, que así medio abuelo de pájaro, ¿no? Pero importante que el confesionario como mueble aparece en el siglo XVI. Y el que lo crea, el que lo inventa, es San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, que era arzobispo en Milán, piensen que en ese momento está todo el tema de los protestantes. Y él termina como creando el confesionario para salir al paso de las acusaciones que hacían los protestantes, de acuerdo con respecto a este sacramento. Entonces, cuando él escribe un texto sobre los distintos elementos que forman parte de la iglesia, pensemos en el altar, el comulgatorio, bueno, cómo la sede, el ambón, distintas cosas, toca el tema del confesionario. Y es muy, muy detallista, digamos, a cómo tiene que ser construido un confesionario. Primero habla de los números de confesionarios en la iglesia, qué cantidad, la forma, la base, el asiento del confesor, la altura del confesionario, la madera en la que se apoya el confesor, el escalón del penitente para que se pueda arrodillar, la ventanita que separa, la imagen del crucifijo, lo que debe ser expuesto, lo que se debe ver en un confesionario, el no poner una caja de limosna en el confesionario, la ubicación del confesionario en la iglesia, la posición del confesor y del penitente, todo para, dice, asegurar la dignidad del sacramento, pero nada por casualidad, sino para replicar justamente las acusaciones de los protestantes. Por ejemplo, cuando prohíbe poner una alcancía o algo que tenga forma de alcancía en un confesionario, era por todo el tema de las indulgencias, para que no se viera, digamos, que no se malinterpretara que, aunque quedara bien poner una alcancía en el confesionario, no se está lucrando con el sacramento, cosa que decían los protestantes, ¿no? El tema de las indulgencias no me voy a meter. Pero por otro lado también el hecho de que como la confesión era, de hoy en día, ¿no?, personal, individual y requiere cierta intimidad, estaba todo el tema de la acusación de los abusos que se cometían, abusos, digamos, sexuales, ¿no?, entre el clérigo y una penitente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar el confesionario para defenderse de todas las acusaciones? Esa era la idea en el fondo, ¿no? De ahí la necesidad de que los confesionarios sean colocados en lugares públicos y que al mismo tiempo sea mantenida la separación. Rápido, ¿no? El sacramento de la reconciliación antes, yo dije en un momento en la penitencia pública, se desarrollaba ante el altar principal. Pero en esta época también, o en la época con el gótico, que aparecen los altares laterales, también se daba la reconciliación en los altares laterales. Entonces, uno podría, por ejemplo, se daba que el sacerdote estaba sentado del otro lado del comulgatorio
y el fiel se arrodillaba en el comulgatorio, por ejemplo. O también se confesaba en la escalinata, antes de entrar, justamente para reconciliarse antes de entrar a la iglesia. Pero no existía un elemento así concreto, por eso cada uno se confesaba en distintos lugares. Es más, hay una fórmula de un confiteor que dice: yo confieso, ¿no?, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, pero yo confieso ante este santo altar, ¿no?, una de las fórmulas. Después hoy en día usamos una que se simplificó, pero confiteor coram hoc altari sancto. Bien, entonces eso es importante, como un detalle litúrgico, ¿no? Este elemento y lugar litúrgico, el confesionario, que viene con San Carlos Borromeo. Y lo último, ver un poco las 3 formas que propone el ritual de los sacramentos, mirándolo un poco con ustedes, porque por lo general cuando uno se va a confesar, el sacerdote no usa el ritual. Se supone que sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero el hecho de usar el ritual tiene toda una riqueza de oraciones, de moniciones que uno puede hacer, y bueno, la idea es poder mostrarles un poco. Tiene 3 opciones: el rito para reconciliar a un solo penitente, el rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual, y rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. Empiezo. Rito para reconciliar a un solo penitente. Se hace la señal de la cruz y el sacerdote invita al penitente a poner su confianza en Dios con estas o semejantes palabras. O sea, elemento. En los libros litúrgicos uno sabe que están escritos con 2 colores, con rojo y con negro. El misal, el ritual, uno tiene que decir lo que está en negro y hacer lo que está en rojo. En resumen, ¿no? Está en rojo las rúbricas, ¿no? El sacerdote invita al penitente a poner su confianza en Dios. Dios, que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. Después de la señal de la cruz. O bien, acércate confiadamente al Señor, que no se complace en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. Ezequiel. El Señor Jesús, que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores, te acoja con bondad. Confía en Él. Eso es como el saludo, ¿no? Y el penitente responde amén. Después viene el hecho de usar la palabra de Dios. Hay veces que no se puede, digamos, sobre todo si la fila de penitentes es muy larga, ¿no? Pero me parece importante ver ahora qué es lo que la Iglesia quisiera que uno haga ordinariamente. Después hay que ver los casos concretos, ¿no? Pero el sacerdote, si lo juzga oportuno, lee o recita de memoria algún texto de la Sagrada Escritura en el que se proclame la misericordia de Dios y la llamada del hombre a la conversión. Las 2 cosas, ¿no? Por eso me gusta esa oración. Que ilumine nuestros corazones, te conceda conocimiento de tus pecados y conocimiento de la misericordia de Dios. Las 2 cosas. Y aparecen un montón de textos, ¿no?, que uno podría citar. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el paso, estad cerca del reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Ahí entonces la señal de la cruz, este saludo invitando al reconocimiento del pecado, al recordar la misericordia de Dios, la lectura de la palabra de Dios, inmediatamente después, donde sea costumbre,
el penitente recita una fórmula de confesión general. Por ejemplo, el yo confieso. Y al terminar esta, confiesa sus pecados. Si fuera necesario, el sacerdote ayuda al penitente a hacer una confesión íntegra, le da los consejos oportunos y le exhorta a la contrición de sus culpas, recordándole que el cristiano, por el sacramento de la penitencia, muriendo y resucitando con Cristo, es renovado en el misterio pascual. Luego le propone una obra de penitencia que el fiel acepta para satisfacción por sus pecados y para enmienda de su vida. Invitación entonces a confiar en Dios, palabra, una fórmula de confesión general o de muestra de arrepentimiento, y ahí vienen ya los pecados concretos, ¿no? Que el sacerdote después, juzgando eso que se dijo, impone la penitencia. Luego le propone una obra de penitencia. Una vez que están confesados los pecados, imposición de manos y absolución. ¿Vieron cómo el gesto se mantuvo? ¿No? Es lo mismo. Es el mismo sacramento, pero que exteriormente cambió. Ahora entonces acá estamos con la reconciliación de un solo penitente. Se da el sacerdote extendiendo ambas manos, o al menos la derecha, sobre el penitente, dice. Y acá lo vea o no lo vea. Por eso a veces uno se confiesa por el confesionario, por la rejilla, el sacerdote está así, al menos. Les digo de experiencia que es muy incómodo hacer así. Es muy incómodo, porque aparte, nada, así, imagínate, cuando yo estaba en la catedral, ¿no? La fila de la catedral, todo el tiempo estar haciendo así. Entonces, bueno, basta con que la mano derecha. Y la fórmula, ¿no? Pero acá una cosa que me gustaría destacar es que después de la fórmula, el sacerdote dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz. Esa es una fórmula de terminar, pero otra forma de completar, que la verdad que se escucha muy poco, pero a nosotros en el seminario nos la enseñaron, es después de dar la absolución una oración muy, muy linda. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Esa frase es muy fuerte, no da el tiempo para analizarla, ¿no? Pero la voy a repetir por si alguno la escuchó ahora por primera vez. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Es la despedida, ¿no? Vete en paz. Lo segundo que ofrece el rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual. Esto es lo que se llama una celebración penitencial. Una vez reunidos los fieles y mientras el sacerdote entra al templo o en el lugar donde se está desarrollando la celebración, se entona un canto, se entona un salmo. Un salmo acá se propone: respóndenos, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia nosotros. Salmo 68. O hebreo: acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Ya esto es una celebración, ya acá hay mucha gente, ¿no? Terminado el canto, el sacerdote saluda a los asistentes diciendo: la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Otro tipo de saludos, y ahí viene la invitación que hace el sacerdote a todos. Oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión, nos conceda la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. Todos oran en silencio durante algunos minutos.
y luego el sacerdote recita la siguiente plegaria. Escucha, Señor, nuestras súplicas humildes y perdona los pecados de quienes nos confesamos culpables, para que así podamos recibir tu perdón y tu paz. Amén. Hay otro tipo de oraciones, pero esto hace las veces como de oración colecta en la misa. Y lo mismo viene después la liturgia de la palabra, donde primera lectura, un salmo, se puede dar la homilía también, que obviamente está el texto del Evangelio, distintos ejemplos. En la homilía, partiendo del texto de las lecturas, debe conducir a los penitentes al examen de conciencia, porque la idea es aprovechar esta celebración penitencial comunitaria para que aprovechen el tiempo, un examen de conciencia y se planteen la renovación de la vida. Después de la homilía, entonces, es conveniente que se guarde un tiempo de silencio para examinar la conciencia y suscitar la verdadera contrición de los pecados. El sacerdote o el diácono u otro ministro puede ayudar a los fieles con breves pensamientos o algunas preces litánicas, teniendo siempre en cuenta su mentalidad, su edad. Y el ritual ofrece un formulario, ¿no? Pero bueno, un canto de entrada, un saludo, el rezar pidiéndole a Dios que ayude y dé en ese momento una gracia especial para que uno reconozca los pecados, lecturas acorde justamente, la homilía motivando y el examen de conciencia, que se puede haber hecho antes y sería lo ideal, pero bueno, en esta celebración se da un espacio concreto y se ayuda porque, bueno, a veces hay personas que hay que ayudarlas y esto es una ocasión propicia para hacer un examen de conciencia lo más general posible, pero que se ayude. Y se hace una confesión general, ¿no? Se reza, acá se dice el confiteor o el pésame y distintos esquemas, ¿no? Después que uno reconoció sus pecados, comunitariamente se le pide perdón a Dios. Y después la idea es que cada uno avance. Ahí se supone más de un sacerdote en esas celebraciones, y avanza el sacerdote y ya con todo este clima, que la verdad que es muy propicio, ¿no? Uno va con sus pecados y se confiesa. Pero ven que no es una charla, no es una catarsis. No lo era en la historia y no lo es hoy en día en el ritual de la iglesia. Después está el problema nuestro, ¿no? De cómo uno, o a veces de los sacerdotes que hacen las cosas mal, pero sabemos que es así. Pero la iglesia no quiere eso, la iglesia quiere que uno llegue a la confesión preparado, arrepentido y con ganas de volver a empezar, porque de eso se trata. Y se da entonces la confesión y la absolución general. Una vez que todos se confesaron, lo propio, sea individual que colectivamente, es dar gracias. Y se propone el canto del Magnificat como canto propio, ¿no? Un salmo también. Y después una oración general para dar gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios omnipotente y misericordioso, que admirablemente creaste al hombre y más admirablemente aún lo redimiste, que no abandonas al pecador, sino que lo acompañas con amor paternal. Tú enviaste tu Hijo al mundo para destruir con su pasión el pecado y la muerte y para devolvernos con su resurrección la vida y la alegría. Tú has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos herederos e hijos tuyos. Tú nos renuevas constantemente con los sacramentos de salvación para liberarnos de la servidumbre del pecado y transformarnos día en día en una imagen cada vez más perfecta de tu Hijo amado. Te damos gracias por las maravillas de tu misericordia y te alabamos con toda la Iglesia cantando para ti un cántico nuevo con nuestros labios, nuestro corazón y nuestras obras. ¿No? Lo del canto nuevo suena de San Agustín, canto nuevo, hombre nuevo, ¿no? Y se supone que en la confesión se dio justamente esa renovación. A ti la gloria por Cristo en el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Y ahí al final se da la bendición para todos. Y lo último, el rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. Sin entrar en detalle, porque ya estoy más que pasado, pero
Yo lo que traje son las condiciones para recibir esta, confesión y absolución general. Es una realidad que se vivió siempre en la Iglesia, pero que en muchos países se vive esta tercera forma, digamos, del sacramento, pero de un modo abusivo, como un abuso litúrgico. Todos ustedes piensen que tenemos, no sé, el almuerzo en 15 minutos y ustedes se quieren confesar y no llego a confesarlos. Bueno, confesión general, o sea, todos rezan el yo confieso y los absuelvo a todos juntos de sus pecados. Eso es un abuso. Existe como realidad, porque lo importante es el reconocimiento del pecado y el ministro justamente que en nombre de Dios da el sacramento. Pero en lo que hay que pensar, y ahora lo voy a leer en el código, caso concreto, es el Titanic. Se está hundiendo un barco, un accidente en avión. Uno motiva el perdón, el reconocimiento, el arrepentimiento, y ahí sí puede dar esa absolución general. Pero tiene algunas condiciones, por eso no lo veo desde el ritual, sino desde el Código de Derecho Canónico. No puede darse la absolución a varios penitentes a la vez, sin previa confesión individual y con carácter general, a no ser que, o sea, el Código dice, se puede dar la absolución y general, que implica una confesión general, pero hay condiciones concretas. A no ser que amenace un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Haya una necesidad grave, es decir, cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno dentro de un tiempo razonable, de manera que los penitentes sin culpa por su parte se verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Pero no se considera suficiente necesidad cuando no se puede disponer de confesores a causa solo de una gran concurrencia de penitentes, como puede suceder en una gran fiesta o peregrinación. Corresponde al obispo diocesano juzgar si se dan las condiciones requeridas a tenor del canon 961, el cual, teniendo en cuenta los criterios acordados con los demás miembros de la conferencia episcopal, puede determinar los casos en los que se verifica esa necesidad. Y esto es importante también, para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a varios a la vez, se requiere no solo que esté debidamente dispuesto, sino que se proponga a la vez hacer en su debido tiempo confesión individual de todos los pecados graves que en las presentes circunstancias no ha podido confesar de ese modo, para que se dé válidamente el sacramento. O sea, se dan cuenta que la Iglesia es muy prudente. Además de eso, aparte de eso, hay algunos que lo practican mal, pero existe la confesión, la absolución general, pero implica que esas personas concretas quieran confesarse. Después de esa celebración, después de esa circunstancia, peligro de muerte, una cosa muy rara, tengan el deseo de confesarse de modo individual y recibir la absolución nuevamente. Si no está eso, si yo lo hago o si el sacerdote lo está haciendo por una cuestión de comodidad, no es válido. En la medida de lo posible también, al ser recibida la absolución general, instrúyase a los fieles sobre los requisitos, eso que estamos diciendo, y exhórtese antes de la absolución general, aún en peligro de muerte, si hay tiempo. Está cayendo el avión, bueno, golpeo las manos y no sé, alguien me escuchará y explico lo que estoy por hacer, para suscitar eso, ¿no? Si hay tiempo, a cada uno a que haga un acto de contrición, quedando firme la obligación de que trata el canon 989, aquel a quien se le perdonan pecados graves con una absolución general debe acercarse a la confesión individual lo antes posible, en cuanto tenga ocasión, antes de recibir otra absolución general, de no interponerse causa justa. Bueno, era para mencionarlo y esos temas, digamos, son para desarrollarse en concreto, ¿no? Pero trato de resumir. Vimos entonces cómo
o al menos es lo que yo traté de hacer. Ustedes perdonarán todas las imperfecciones, espero que se haya entendido algo. Pero a nivel litúrgico, ¿no? Cómo ese misterio, ese encuentro que se da entre el pecador y el hombre, tiene todo un aparato exterior, propio de la liturgia, hecha de acciones y palabras o gestos y cosas, ¿no? Pero porque Dios en el misterio de la encarnación se adecúa al enfermo. Entonces, sea como la Iglesia lo vivió en los primeros siglos, en la Iglesia antigua, con esa penitencia pública, ocupando un lugar para que los demás recen, sea la penitencia privada con los monjes, que es lo que nos queda, el sacramento tiene una dignidad y una fuerza especial que no puede ser reducido a una charla, a un desahogo, ¿no? Hay un misterio ahí. Hay un misterio que algo tocamos, algo vemos del misterio por lo que la liturgia misma nos hace ver. Muy pocas veces, o creo que ninguna, me confesé con un sacerdote que tenga el ritual adelante. Pero el ritual tiene toda una riqueza hoy en día, ni hablar si uno comparara los distintos rituales a lo largo de la historia, ¿no? En un momento hablábamos con el profesor de hacer una comparación entre los dos rituales, entre el ritual de San Pío V, ¿no? Que se usó, se puede usar, ¿no? Y este ritual entre las riquezas, las pérdidas, lo que es nuevo, viejo. Pero bueno, en el fondo era esa mi intención, ver un poco con ustedes este misterio que lo vemos directamente, pero lo vemos a través de cosas concretas y realidades concretas. Así que bueno, muchas gracias.